Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta webinar Monfragüe con nombre de mujer. Soy Marieta, trabajo en la Oficina de Igualdad de la Mancomunidad Rieros del Tajo y hoy os voy a presentar todas las ponencias de las que podremos disfrutar. Como sabéis, el pasado 8 de marzo celebramos el Día Internacional de las Mujeres y queríamos aprovechar estas fechas tan señaladas para hablar y conocer a mujeres que destacaron en el ámbito científico y tecnológico. Para ello vamos a contar con el personal del Centro Sur Monfragüe, ubicado en la localidad de Torrejón el Rubio. Pero antes de darles paso, os dejo con un pequeño vídeo para que conozcáis más la localidad en la que nos encontramos. Espero que os haya gustado y ahora sí vamos a dar comienzo a la primera ponencia titulada Las ornitólogas también existen. Viene de la mano de Sayaka Fernández Díaz, monitora del Bicenter Monfragüe. En ella vamos a conocer a mujeres pioneras en el campo de la ornitología. Mujeres activistas, ilustradoras, artistas, científicas, pero que no han pasado a ser reconocidas en la historia ornitológica, y su labor ha sido fundamental para la protección y los derechos de las aves. Muchísimas gracias, Marieta, y también muchísimas gracias a todos y a todas por asistir a este evento de Monfragüe con nombre de mujer. Yo voy a hablaros un poquito sobre las pioneras de la ornitología y también las figuras más representativas actualmente de mujeres ornitólogas. Vamos a dar comienzo, pero antes tengo claro un poquito sobre la ornitología. La ornitología no empezó a tenerse un poquito más en cuenta el estudio de las aves hasta que no fue en el siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Hasta el momento se dedicaba más como el coleccionismo, como el que colecciona las mariposas, los insectos. Pues bueno, se empezó un poquito como eso, pequeñas salidas al campo, observar, clasificar las plumas, pero ya como ciencia se tomó ya más bien a mitad del siglo XIX, ¿no? Ya teniendo esta pequeña información ya nos podemos situar un poquito en la historia y pues os puedo hablar sobre las primeras, sobre las pioneras de la ornitología. Cuando hablamos de las pioneras, sí o sí hay que hablar siempre de esta mujer, de Leonor Arborea, porque es una mujer que fue del siglo XIV, era una aristócrata, pero ha pasado por ser una jueza que hizo la primera Carta Magna sobre la protección de las aves. Concretamente protegía a las aves rapaces de la caza como también del expolio de los nidos, ¿no? Entonces ha pasado como ser una jueza que hizo la primera ley dedicada a la fauna alada, ¿no? Tanto se ha tenido en cuenta esta mujer por su trabajo judicial que hay un halcón que lleva su nombre, concretamente se llama el halcón de Eleonora. Ahora, la segunda, Susan Feminor Cooper. Es una mujer que nació un poquito antes de lo que vendría a ser la Primera Guerra Mundial
Es una mujer que ha pasado por, siempre ha sido etiquetada como ser la hija de James Fenimore. Este señor fue el escritor de la novela del último Mohicano. Pero esta mujer era una gran ilustradora, o sea, hizo unas acuarelas muy detallistas sobre tanto de la flora como de la fauna, y tanto así que se publicó un libro que se llama Diario Rural, ¿no? Con todos sus dibujos. Pero ya os digo, ha sido más bien reconocida por, bueno, sí, vale, por sus detalles, pero no deja de ser la hija de un gran escritor. Ahora os tengo que hablar de Florence Merriam Bailey. Era una ornitóloga, era escritora, y su labor de escritura hizo que hoy en día se la tenga muy en cuenta, porque gracias a ella se le debe las guías actuales, porque hizo la primera guía de aves en el contexto actual, ¿no? A ella se le debe que los ornitólogos, cuando vayamos al campo, pues tengamos nuestra visión en los libros, y o sea, nos ayuda a la hora de la observación de aves, ¿no? Entonces, pues a ella se la debe esa estructura, ¿no? Aunque, bueno, también ha sido reconocida por su activismo sobre las aves. Ahora, Martha Hall Maxwell. Esta mujer era naturalista, era artista, pero era taxidermista. Ha sido la madre de la taxidermia, ha sido una gran impulsora de la taxidermia. Pero lo curioso de esta mujer es que ha sido la primera mujer que tuvo una autorización para salir al campo, ya sea para capturar, para preparar sus propios especímenes. Y es que es eso, la primera mujer que tuvo autorización para salir al campo, porque hasta el momento ninguna mujer podía ir sola al campo, estaba prohibido porque estaba muy mal visto. Entonces esta mujer consiguió un papel para poder salir y poder estudiar y poder hacer su trabajo, ¿no? Pero ya os digo, no estaba bien visto. Ahora, cuando hablamos de mujer, también tenemos que hablar de activismo. No sé qué pasa con las mujeres, que somos unas grandes luchadoras, no solamente por nuestros derechos, sino también en los derechos de las aves. O sea, que estamos bastante más asociadas. Las mujeres han sido las grandes reivindicadoras a la hora de los derechos de las aves. Tanto es así que tenemos a Graciela Lewis, que su lucha porque la mujer votara, también por abolir la esclavitud, también luchó por los derechos de las aves. Fijaos que esta mujer era tan activista que incluso tuvo esclavos en su casa para evitar, pues bueno, pues con el deseo de abolir esa ley, ¿no? Pero esta mujer también ha pasado por ser muy técnica. Publicó un libro, no voy a publicar más, ninguna editorial quería publicar sus libros porque era muy técnica, muy detallista, muy minuciosa en sus libros, tanto que no lo entendía ningún ornitólogo en aquella época. No es que no entendieran, es como era tan sumamente técnica, no era un vocabulario vulgar, sino muy específico, que nunca lo llegaron a publicar sus libros, ¿no? Ahora vamos con la siguiente, que es Harriet Hemingway y Mina Hall. Son dos mujeres que fueron las fundadoras de la Sociedad Audubon de Massachusetts, concretamente al comienzo de 1900. Crearon esta fundación, esta sociedad, porque lo que quería estaba en contra del uso de las pieles y también de las plumas. Ahí vemos a las mujeres ahora mismo que están portando plumas. Esto es algo muy típico, ¿no? Que las mujeres llevaran en sus sombreros por las plumas de cualquier tipo de ave. Ella, en cambio, luchaba mucho por los derechos de la garceta nivea, porque era la que más se utilizaba en este periodo en esta zona de Massachusetts. Actualmente la Asociación Audubon ha tenido una gran importancia, pero no solamente esta sociedad, sino también esta segunda, que tenemos a Margareta Louise Clement y Elisa Phillips y Hannah Purland. De Hannah Purland no he encontrado fotografía, pero bueno, lo curioso de estas mujeres es que lo que ellas pretendían con esta sociedad de la protección de las aves era prohibir la caza y también limitar el uso de las aves, de las plumas de las aves, como también de las pieles. En 1904 a estas mujeres se le otorgaron que su sociedad fuese real. Por eso ahí vemos el logotipo que pone la Real Sociedad de la Protección de las Aves.
Y luego vemos al lado RSPB, ya el logotipo actual, porque daros cuenta que esto aún sigue vigente. La fundadora de esta gran sociedad británica fueron mujeres y hoy sigue en pie esta sociedad con más de 1 millón de socios. Pero la gran labor que hicieron estas mujeres en el año 1921 o 22 más o menos, consiguió que se aprobara una ley para prohibir la importación de las plumas a Gran Bretaña, ¿no? Es una sociedad muy reivindicativa para los derechos de las aves. Ahora, tenemos que hablar un poquito de las científicas de ayer y también hablar de las científicas de hoy. Cuando hablamos de científicas, sí o sí no va a aparecer siempre Margaret Moss. Fue una mujer que fue una ornitóloga, pero también una etóloga, que murió en el año 1975, más o menos, pero es conocida porque hizo unos estudios muy precisos sobre los gorriones y también estudió el comportamiento de las aves en cautividad. Pero por desgracia siempre ha pasado por ser la primera mujer Pues sí, ha pasado por ser la primera mujer en ser elegida presidenta de la Sociedad de Ornitología Wilson. Pero bueno, es una mujer que hizo una gran labor sobre los gorriones, no paseriformes. Ahora hablamos de Elizabeth Kollova. Fue una ornitóloga rusa que viajó con su marido en la década del 1920 a Mongolia y luego volvió a ir a últimos de esa década de 1920 y ya hizo unos estudios muy precisos de las aves, que eso consiguió que obtuviera la medalla de plata de la Sociedad Geográfica. Mujer premiada, gracias a su labor científica. Ahora voy a hablaros de María Koepke. Es una de las más desconocidas, pero esta mujer ha conseguido ser una figura muy relevante en la ornitología, concretamente peruana. Es la figura, cuando hablamos de ornitología peruana, cualquier ornitólogo peruano va a reconocer a esta mujer, a María Koepke. Era una alemana que se fue a Perú y descubrió muchísimas especies de aves, y por eso ha sido una mujer que ha tenido muchísima importancia en cualquier evento ornitológico del país. Pero no ha sido la única. También otra alemana, en este caso también alemana brasileña, que es María Emilie Schnellake. Esta mujer escribió un libro que concretamente es un catálogo de las aves amazónicas, en el que expone todas las aves que hay en la selva amazónicas. Otra gran desconocida, pero con una labor muy importante en cuanto a la hora de catalogar aves. Pero ahora vamos a pasar a alguien que no es ni estudiosa, sino que, bueno, es una fotógrafa, que en este caso es Phoebe Schlesinger, que murió en el año 2000, y lo que pasa es que esta mujer utilizó todo lo que heredó de su padre, que tenía una enorme fortuna, para poder financiar sus viajes. Viajó por todo el mundo con el ánimo de fotografiar aves. Tanto es así que ha fotografiado a más de 8.400 aves y ha pasado por ser la mujer, por ser la persona, tanto hombre como mujer, en haber fotografiado y observado aves. Bueno, ahí tenemos a esta gran aficionada. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las científicas de hoy en día. Hay que hablar de Patricia Vickers, sí o sí hay que hablar de esta mujer, aunque es muy famosa por sus pinitos en el estudio de dinosaurios, porque ella es paleontóloga. Ha hecho una gran labor en el estudio de los dinosaurios por la sencilla razón de que ha descubierto descubrió dos tipos de dinosaurios que curiosamente llevan los nombres de sus hijos. Pero lo curioso de esta mujer es que estudió un conjunto de fósiles antiguos de aves australianas. Había sido la única que había tomado un poquito de importancia, de interés en los fósiles, y oye, ella se mostró interés en estudiar esos fósiles, ¿no? Ahora, hay que hablar de Carl Swift. Es quizá la ornitóloga más actual, la que más redes sociales mueve. Es una mujer que es especialista en etología aviar y bueno, y también trabaja en la Universidad de Washington como investigadora, y ella lo que pasa que ha centrado sus estudios en los córvidos, en esos pájaros negros,
porque para ella son un tipo de seres, son un tipo de aves que tienen una gran relación con la muerte, y eso ha pasado muchísimo de sus estudios y muchísimo de sus talleres, ¿no? Y esta ocecada se ha especializado en este tipo de especie, y luego, bueno, y lo más conocido, lo más famoso de esta mujer es que lo ha relacionado con la muerte, ¿no? Ahora, ¿hay figuras femeninas españolas? Tenemos bastantes, pero bueno, tenemos que hablar un poquito sobre Carmen Azala y Arantxa Leal. Arantxa Leal, por ejemplo, es de la Sociedad Ornitología Española, pero bueno, en este caso son muy prácticas estas mujeres, porque ambas son anilladoras de aves, esos famosos anillos que se le implantan a las aves para ver sus estudios, para ver sus movimientos migratorios, y bueno, es una labor bastante práctica, ¿no? O sea, es otro tipo de estudios muy diferente a lo que hemos estado viendo en toda esta charla, ¿no? Y dicho esto, así a grosso modo, hemos hablado un poquito sobre las primeras, un poquito sobre las segundas, pero me gustaría que, bueno, que hayas quedado un poquito sobre esa gran figura tan desconocida de la mujer en el campo de la ornitología. Y dicho esto, muchísimas gracias, y os dejo paso a Marieta para la siguiente charla. Gracias. Muchas gracias, Sayaka. A continuación vamos a la segunda ponencia del día. Un dato curioso: en Monfragüe existen unos 112 lugares con pinturas rupestres, de los cuales solo es visitable y con guía el abrigo del castillo de Monfragüe. Se estima que existen unas 15 figuras femeninas, unas 15 figuras de mujer, siendo un lugar en el que predominan las barras, los puntos y en menor medida los animales y las figuras masculinas. Por lo que hoy el monitor Martín Domínguez Sánchez nos va a hacer una pequeña visita virtual al abrigo y nos va a enseñar las figuras femeninas que existen en él. Buenas tardes, estamos en el abrigo del castillo de Monfragüe y os vamos a presentar las figuras femeninas que tenemos aquí. Vamos a verlas. Con la ayuda de la lámina vamos a poder verlas mucho mejor en la pared. Aquí tenemos el panel 4, que tenemos al famoso arquero de Monfragüe con los brazos extendidos y parte del arco que vemos aquí. Junto a él varias figuras simbólicas, y aquí a la derecha tenemos a la primera figura femenina de las que vamos a ver. Parece ser una mujer embarazada ubicada en un abrigo, una cueva, incluso en una cabaña, porque en este periodo, epipaleolítico, hace unos 8500 años, ya eran casi sedentarios. Ahí podemos ver la representación de cómo se distribuían las tareas según las habilidades sociales de cada miembro de la tribu. Los más hábiles, hombres y mujeres, podían dedicarse a la caza o a la recolección, mientras que otros, más ancianos o más pequeños, podrían estar en el asentamiento, o bien poblado, cabaña o abrigo o cueva, cuidando de mujeres, enfermos, ancianos o también de los niños. Y además, ese primer ganado que empiezan a domesticar también había que cuidarle. También había que reparar las viviendas que empezaban a construir, que eran de madera, huesos, tejidos. No eran todavía cabañas de piedra en esta época. Y ahí podemos ver a la primera de las mujeres. Parece ser por las formas de las caderas un poco más anchas, los perfiles de los pechos, y la cabeza lleva algún atuendo, tocado, un velo o el pelo más largo. ¿Quién sabe? A continuación vemos otro panel que es más reciente, es del Neolítico final, inicio de la Edad del Cobre, unos 4800-5000 años. Aquí en Monfragüe ya eran sedentarios y nos construyeron varios poblados o castros de cabañas de piedra circulares u ovales, en las que los puntos elevados de las sierras controlaban el paso de ganado, animales, recursos y otras personas, por lo que se cree que era la autovía de la prehistoria, el río Tajo. En este panel tenemos varias figuras humanas también, de las que no sabemos muy bien si podría ser la figura del medio femenina, ya que la han dibujado
los dos puntos de los pechos, pero también el falo, con lo cual podría ser también un guerrero con un pectoral. Hay debate. Ustedes deciden. Y sí, las cabezas son más grandes que el cuerpo porque llevan un elemento de prestigio. En esta zona de aquí tenemos a otra figura femenina. Podemos ver aquí la cabeza rellena, redondeada, hecha en tinta plana. Una U al revés configura los brazos y los dos puntos de los pechos. Vamos a verla con más detalle con la ayuda del calco. La tenemos aquí. Aquí tenéis, como podéis observar, uno de los mejores paneles que tenemos en el abrigo del Castillo Monfragüe, de Extremadura y de la península ibérica, de arte rupestre esquemático. Podemos ver varias figuras de varias épocas, unas superpuestas a otras. Aquí al final tenemos a la tribu de guerreros de la Edad del Bronce que se ubicaron en las zonas altas de Monfragüe, como en la zona del castillo o del Salto Gitano, entre otros lugares. Aquí podemos ver varias figuras. Aquí tenemos al líder de la tribu con su corona de plumas en la cabeza y sus ornamentos o elementos de prestigio. Junto a él la lideresa de la tribu, en la que podemos ver junto a ella a un niño o una persona de menor edad. Ellos, aquí en Monfragüe, también nos dejaron otro tesoro, además de sus pinturas. Son las piedras estelas del suroeste, que están en el Centro de Interpretación de Arte Rupestre de Monfragüe, en Torrejón el Rubio. Y son grandes lajas de pizarra en las que ellos, hombres y mujeres, con sus elementos de prestigio, se grabaron en la piedra. Como podéis observar, mucho mejor se ven al natural y muy cerca también. Así que os invito a que vengáis al abrigo del Castillo Monfragüe y que os lo paséis bien. Espero que os haya gustado la visita. Un saludo y hasta pronto. Muchas gracias, Martín, ha estado muy interesante. A continuación, nuestra siguiente ponencia, las calculadoras de la NASA, viene de la mano de Carlos Manchado Correa, monitor del Observatorio Astronómico de Monfragüe. En ella vamos a conocer a mujeres afroamericanas matemáticas cuyos cálculos hicieron posible que el hombre pisara la Luna. Su figura ha pasado totalmente desapercibida, hasta 2017 con una película Figuras ocultas, en la que se ha logrado reconocer la labor científica para la carrera espacial. Adelante, Carlos. Bueno, pues buenas tardes. Soy Carlos, ¿vale? Soy el monitor del Observatorio Astronómico de Monfragüe. Y bueno, pues en homenaje y por reivindicación un poco del Día de la Mujer, el 8M, ¿no? Pues vamos a dar una pequeña charla sobre tres mujeres afroamericanas, ¿vale? Sobre Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson, llamadas las computadoras de la NASA, ¿vale? Y que fueron tres mujeres fundamentales porque gracias a sus cálculos pues la NASA pudo poner al primer hombre sobre la Luna, ¿vale? Tres mujeres estuvieran trabajando en la NASA y llegaran allí. Bueno, pues para ello hay que ver un poquito el contexto social en el que estaba Estados Unidos pues durante las 2/3 partes del siglo XX, ¿vale? En Estados Unidos, pues en todos esos años, pues había segregación racial, ¿vale? La vida cotidiana, pues, por ejemplo, las tiendas o los colegios, las universidades o incluso los propios cines, pues estaban segregados pues, para blancos y para personas de color, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos una tienda pues con entrada solo para las personas de color o el cine. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que los Estados Unidos, los soldados eran tanto negros como blancos o personas de color y blanco, también estaban segregados. Aquí había un grupo de marineros, por ejemplo, de color, e incluso la propia policía militar pues también estaba segregada, ¿vale? Entonces, con el tema de la guerra, pues se tuvo que reclutar a todos los hombres para que fueran al frente.
¿Y qué sucede? Pues que las industrias armamentísticas y toda la industria que tenía que ver con la defensa nacional, pues se quedaron vacías. Y entonces necesitaban reclutar pues también a mujeres para ponerlas a trabajar en las fábricas, tanto mujeres blancas como afroamericanas. Por lo que el presidente Roosevelt en 1941 pues tuvo que ordenar la Orden Ejecutiva 8802 para que se prohibiera la discriminación y tanto la propia administración pública como las empresas, digamos, subcontratadas, pues contratarán a personal sin discriminación de raza o de sexo, ¿vale? Y el otro condicionante en el que nos movemos en esta época pues fue que después de la Segunda Guerra Mundial el mundo, digamos, se dividió en dos bloques, ¿vale? Y apareció pues lo que era la Guerra Fría, ¿vale? Que consistía pues sobre todo en propaganda, en espionaje militar, en tecnológico y en hincharse de fabricar armamento, pues los dos bandos, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y como consecuencia también de la Guerra Fría, pues vino la carrera espacial, ¿vale? La carrera por la conquista del espacio exterior. Por una parte se ciñó al simplemente hecho de enviar satélites al espacio, ¿vale? Ya en 1955. Luego se enviaron también animales, ¿vale? Y luego ya esto sería la antesala para que el hombre pudiera llegar a la Luna, ¿vale? Y bueno, pues la carrera espacial al principio empezó ganando la Unión Soviética. Fueron los primeros que lanzaron en el 57 el primer satélite, el Sputnik 1. Luego los americanos lanzaron unos meses más tarde el Explorer. Los rusos adelantaron también lanzando el primer ser vivo, el primer animal, la perrita Laika, en 1957, que murió la pobre debido al estrés térmico que tuvo dentro de la cápsula. Y los americanos, pues unos añitos más tarde, lanzaron al mono Han, que este sí sobrevivió al viaje y murió en 1983 en un zoo. Bueno, pues el siguiente hito de la carrera espacial pues era la llegada del hombre al espacio, ¿vale? Entonces, la primera persona que llegó al espacio pues fue el ruso Yuri Gagarin. Ahí se estaba también adelantando los rusos, hasta que ya en 1961, unos 23 días más tarde, pues los americanos consiguieron poner no sobre el espacio, pero sí que consiguieron realizar un vuelo suborbital, ¿vale? A 187 kilómetros de altitud. Y fue Alan Shepard, el primer astronauta americano. Y ya John Glenn, ¿vale? Unos cuantos meses más tarde, pues sí que consiguió realizar el primer vuelo orbital y un vuelo que significaba una vuelta completa alrededor de la Tierra, ¿vale? Para ello, los americanos pues fundaron lo que fue el ANACA, el Comité Asesor Nacional de Aeronáutica, que era una institución civil dedicada al desarrollo pues, de la industria de la aviación, ¿vale? Y se creó en 1915. Bueno, pues aquí vemos el edificio perteneciente a la ANACA, el Centro de Investigación de Langley, donde llegarían estas tres mujeres matemáticas a las que hemos hecho referencia un poquito antes, ¿vale? Bueno, pues la primera mujer que vamos a ver pues es Dorothy Vaughan, ¿vale? Que fue matemática y programadora pionera de la NASA. Estas tres mujeres lo que tenían en común principalmente, aparte de ser afroamericanas y de estar segregadas, es que desde pequeña pues sintieron una pasión muy grande por las matemáticas. Estudiaron la carrera de matemáticas, casi todas en centros segregados, ¿vale? Solamente en universidades, solamente para personas de color. O sea, estudiaron primero el instituto, luego la carrera de matemáticas, luego se pusieron a dar clases de matemáticas como profesoras de instituto en sus barrios o en sus ciudades de origen y debido a esta orden presidencial, como decía antes, la orden de Roosevelt, la 8802, pues la NACA, ¿vale? Empezó a pedir a personas, a mujeres de color y matemáticas pues, para trabajar en sus departamentos de cálculo, ¿vale? Y así fue pues, como estas tres mujeres y muchas más se fueron incorporando poco a poco a trabajar en la NASA, ¿vale? Entonces, Dorothy Vaughan se incorporó al Centro de Investigación de Langley en 1943 y, como era una fabulosa matemática, en 1999 consiguió
llegar a ser jefa de personal del West Area Computer, ¿vale? Que era un área segregada a donde fueron a parar las mujeres afroamericanas y luego resulta que había también un área de mujeres matemáticas, pero para personas blancas, ¿vale? Era tal la segregación que incluso las personas blancas, las mujeres blancas, no sabían que había otro departamento gemelo al suyo, pero para personas de color, ¿vale? Incluso tenían segregados también, por ejemplo, los comedores o los baños, ¿vale? Bueno, pues Dorothy Vaughan, además de trabajar pues, como matemática, pues también se preocupó por los derechos laborales de las mujeres, tanto blancas como negras, ¿vale? Apoyándolas pues, cuando merecían ascenso o aumento de sueldo. E incluso los jefes suyos le pedían a ella asesoramiento para cuando había un cargo vacante o había un proyecto para ver cuál mujer era la que debería de dirigir. En ese momento no era dirigir, en ese momento era hacerse cargo de los cálculos de ese proyecto, ¿vale? Bueno, y en 1949 pues la nombraron jefa de personal de este área el del ala oeste de las calculadoras o el West Area Computer, ¿vale? En 1958, por otro lado, se creó un nuevo grupo de investigación que se llamó la División de Análisis y Computación, y ahí ahí fue, digamos, el año en el que la NACA acabó siendo la NASA, ¿vale? Y entonces en esta división de análisis pues ya había diverso personal, tanto en razas como en sexo, porque en ese año, digamos, en la NASA se acabó la discriminación racial, ¿vale? Bueno, pues como decía antes, en 1958 la NACA se convirtió en la NASA, llegó el fin de la segregación y empezaron a llegar las primeras computadoras a la NASA. Y con ellas, pues claro, las computadoras funcionan con un lenguaje de programación. Bueno, pues como decía antes, en 1958 llegaron los primeros ordenadores a la NASA, ¿vale? Esto fue un hito importante porque hasta esa fecha todos los cálculos que hacían estas mujeres, tanto las mujeres blancas como las mujeres afroamericanas, pues eran cálculos hechos a mano, eran cálculos hechos a lápiz, papel, reglas y transportador de ángulos, ¿vale? Entonces, los primeros ordenadores que llegaron, los IBM, pues eran ordenadores que ocupaban salas enteras, ¿vale? Y claro, pues con el uso de los ordenadores, pues tuvo que inventarse también un lenguaje de programación, si no el ordenador por sí solo no vale para nada. Y entonces, pues se inventó, digamos, el lenguaje Fortran, que es un lenguaje de alto nivel y que estaba especialmente indicado pues, para los cálculos aeroespaciales, ¿vale? Bueno, pues Dorothy, siendo matemática, pues se tuvo que reconvertir a informática. Tuvo que aprender de forma autodidacta a programar en el lenguaje Fortran, y además tuvo que escribir manuales de programación. Y además con este lenguaje se lo enseñó a sus compañeras, ¿vale? Y luego el resto de compañeras pues se lo enseñaron ya a los ingenieros, ¿vale? Bueno, tanto Dorothy como Catherine y como Mary Jackson trabajaron en la NASA toda su vida hasta que se jubilaron. Y aparte de ser jefa de personal, aparte de ser una matemática y una informática maravillosa, bueno, pues casi todas las bueno, pues tanto Dorothy como Catherine y como Mary Jackson trabajaron en la NASA hasta que se jubilaron, ¿vale? Aparte de las contribuciones como matemática y como informática, pues Dorothy colaboró en el proyecto CAU, ¿vale? El Solid Control Orbital Utility Test System, que simplemente era un proyecto para el desarrollo de cohetes, ¿vale? Los cohetes Scout, que valían para lanzar pequeños satélites en órbita. Y como reconocimiento, pues aparte de la medalla de oro presidencial, pues hay un cráter en la Luna que lleva su nombre, y también un satélite NewSat de la constelación ALEX, que es una constelación de satélites argentina dedicada a la observación de la Tierra. Bueno,
Pues vamos a ver ahora la figura de Katherine Johnson, que quizás de las tres pues es la más reconocida, ¿vale? Katherine, bueno, pues se incorporó al Centro de Investigación de Langley en 1953 en el Departamento de Guía y Navegación y entró en el equipo de las calculadoras humanas del ala oeste, ¿vale? En lo que hemos llamado antes el West Area Computers. Durante 5 años estuvo trabajando con Dorothy Vaughan en ese departamento y entre sus primeros trabajos pues, se dedicaba a analizar los datos que aportaban las cajas negras que estaban en los aviones de pruebas, ¿vale? Los aviones que hacían vuelos supersónicos, ¿vale? Para estudiar la estabilidad del avión. Y fijaros hasta qué punto llegaba la segregación, que en la puerta del ala oeste pues, ponía Colored Computer, ¿vale? Calculadoras de color, ¿vale? O para las calculadoras de color. Bueno, pues aunque en 1958 significó el paso de los cálculos manuales a los cálculos a través de computadoras y significó también el fin de la segregación cuando la NACA se reconvirtió en la NASA, pero no se había acabado realmente con la discriminación contra los afroamericanos, ¿vale? Persistió de forma más sutil, ¿vale? Entonces, Katherine Johnson, gracias a su conocimiento de geometría analítica, se pasó al área de guía y control de la División de Investigación de Vuelo y estaba constituida por ingenieros blancos. Y entonces, una de las discriminaciones que todavía existía es que Katherine, siendo autora bueno, ella escribió varios informes, escribió 24 informes, pero no le dejaban firmar los informes, los tendrían que firmar los ingenieros blancos. Entonces, pues ella luchó por eso y consiguió que el primer informe que escribió, que se llamaba Determinación del ángulo de azimut en el proceso de quemado, ¿vale? De quemado del combustible, para situar a un satélite en una posición determinada sobre la Tierra, pues consiguió, ¿vale? Este informe lo realizó conjuntamente con el ingeniero Skopinski y consiguió que le autorizaran a firmar ese informe como coautora, ¿vale? Bueno, pues entre los logros de Katherine Johnson se encuentra el cálculo de la trayectoria del vuelo de Alan Shepard, ¿vale? Y la ventana de lanzamiento. Recordemos que Alan Shepard fue el primer astronauta americano que realizó un vuelo suborbital y posteriormente pues ya se empezaron a utilizar los ordenadores IBM para calcular las trayectorias de los cohetes. Y en los vuelos del programa Mercury, que fueron el primer programa espacial en el que los Estados Unidos empezaron a lanzar hombres al espacio, a dar vueltas con los cohetes pues, alrededor de la Tierra, pues en el vuelo de John Glenn, pues el cálculo lo hizo un ordenador. Y cuenta Katherine la anécdota de que John Glenn pidió que llamaran a la señorita pues, para que realizara esos cálculos manualmente, ¿vale? La señorita no era otra que Katherine Johnson. Entonces Katherine revisó los cálculos manualmente y vio que eran correctos, y así contribuyó también a comprobar la fiabilidad de las incipientes calculadoras, ¿vale? Quizá el mayor logro de Katherine es que calculó también la órbita de la misión Apolo 11, que fue la misión que llevó al hombre a la Luna. Y Katherine, aparte de calcular las trayectorias de los vuelos, pues siempre también hacía unos planes de navegación y unos planes de vuelo en los que había una segunda alternativa, una segunda trayectoria de vuelo, por si pasaba algo o no se podía lanzar en esa ventana o había algún problema, poder volver con otro camino, ¿no? Y gracias a esto, pues sucedió que en el año 1970 hubo una explosión en la nave que estaba sobre la superficie lunar de la misión del Apolo 13 y se estropeó el ordenador de a bordo. Entonces el ordenador pues ya no funcionaba y no podían volver hacia la Tierra. Pues Katherine consiguió con sus cálculos matemáticos dar una segunda oportunidad, ¿vale? Consiguió dar una segunda trayectoria y consiguió salvar a los astronautas, también gracias a la pericia de ellos, y pudieron volver sanos y salvos, ¿vale? Bueno, pues Katherine en total fue coautora de unos 26 artículos científicos y ya también con su firma. Y como reconocimiento, pues en 2015 recibió la medalla de oro presidencial, ¿vale? Del manos del expresidente Barack Obama, que además fue el primer presidente también afroamericano. Y en 2016, pues también la NASA bautizó uno de sus edificios como Centro de Investigación Computacional Katherine Johnson, ¿vale? Ya en esa época y anteriormente, pues a los nuevos edificios que construía la NASA y a sus instalaciones, pues le daba nombre de personas que habían trabajado en la NASA y que habían pues logrado pues, bastante reconocimiento.
Bueno, pues vamos a pasar ahora a ver un poquito la biografía de Ike. Bueno, pues para concluir vamos a terminar con Mary Jackson, ¿vale? Bueno, pues Mary Jackson fue contratada también por la NACA, ¿vale? Para el Centro de Investigación de Langley en 1951 y ella entró a trabajar pues, como matemática investigadora, también en el ala oeste de las computadoras, ¿vale? En 1953 pues, pasó a trabajar con el ingeniero Casimir Charnetsky en el túnel de presión supersónico. Bueno, pues vamos a ver ahora, vamos a hablar ahora de Mary Jackson, ¿vale? Mary Jackson pues, fue contratada también por la NACA para el Centro de Investigación de Langley en 1951 y empezó a trabajar como matemática investigadora también en el ala oeste de las computadoras. En 1953 pues, pasó a trabajar en el túnel de presión supersónico con el ingeniero Casimir Charnetsky, ¿vale? Este hombre pues bueno, pues contento con el trabajo que hacía Mary, pues le animó a que hiciera un curso de posgrado de ingeniera para poder así, digamos, subir peldaños en su trabajo, ¿vale? Y aquí nos encontramos pues con que Mary pues sufrió en sus propias carnes el problema de la discriminación en la universidad. En esa época pues había un dictamen, ¿vale? Del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el que, para que todas las personas tuvieran el mismo derecho a estudiar carreras superiores, pues en los estados donde no había universidades para personas de color, pues se instaba a que admitieran a los estudiantes de color en las universidades blancas. Entonces Mary tuvo que estudiar el curso de posgrado en la universidad para blancos que había en su ciudad, porque no había una universidad exclusivamente para personas de color. Y no la dejaban entrar. Entonces tuvo que pleitear, ¿vale? Anduvo de juicio hasta que consiguió que la admitieran y una vez que empezó a estudiar, pues terminó su grado de ingeniero y se convirtió en la primera ingeniera negra de la NASA en 1958. Y luego, pues con Charnetsky trabajó también en varios departamentos, ¿vale? En la División de Investigación de Comprensibilidad, en la División de Investigación a escala real, en la División de Aerodinámica de la Alta Velocidad y el trabajo de la aerodinámica subsónica transónica. Bueno, también fue coautora de varios informes, ¿vale? Hizo unos 40 y tantos informes y el primero fue el efecto del ángulo de la nariz y el número de Mach en la transición de los conos a velocidades supersónicas, ¿vale? Bueno, pues también fue coautora de varios informes, ¿vale? Hizo una docena de artículos y el primero fue en 1958 efectos del ángulo de la nariz y el número de Mach en la transición de los conos a velocidades supersónicas, ¿vale? En estos informes pues trataba mayormente del problema de cómo actuaba el aire pues alrededor de los aviones, ¿vale? Trataba de la estabilidad de los aviones en vuelo pues soportando esas presiones de aire tan potentes, ¿vale? Y bueno, pues como dije antes, pues también Mary pues estuvo trabajando en la NASA toda su vida y se retiró en 1985. Y en 2009 pues, recibió como reconocimiento la medalla póstuma de oro del Congreso que se le otorgó Donald Trump, ¿vale? Aquí en la imagen pues la vemos en un túnel de viento a escala, ¿vale? Pequeñito, porque ella también trabajó durante cierto tiempo ayudando también a enseñarle ciencia a los niños de su barrio y con ellos, pues, por ejemplo, hacía también túneles de vientos en miniatura pues, para explicarle cómo funcionaban y para qué se dedicaban esos artilugios, ¿vale? Bueno, pues para concluir, aquí tenemos pues una imagen con las tres calculadoras de la NASA, ¿vale? Donde la vemos tomando un refrigerio, bueno, pues en una de esas jornadas interminables de cálculo que efectuaban durante todos los días, ¿no? Bueno, pues nada, pues muchas gracias por la atención y si queréis saber algo más, pues podéis ver podéis ver la película Figuras Ocultas, en la que se narra la vida pues, de estas tres personas maravillosas y que dedicaron su estudio pues, a las matemáticas, a ensalzar la figura de la mujer y sobre todo pues, el gran apoyo que tuvo la NASA con ella, puesto que consiguieron innumerables avances técnicos. Bueno, pues muchas gracias y hasta otra ocasión. Muchas gracias, Carlos. Y estamos llegando prácticamente al final de esta webinar Monfragüe con nombre de mujer.
Pero antes de despedirnos, nos gustaría daros una pequeña sorpresa, y es que en 2012 se convocó el primer certamen de cortos por la Mancomunidad Riberos del Tajo a través de la Oficina de Igualdad. Y hoy os queríamos presentar el cortometraje ganador del certamen, titulado La Columna, por haberse rodado en la localidad en la que nos encontramos. Esperemos que os guste. Queridos lectores, hace 6 meses terminé mis estudios de periodismo y hace tan solo 2 días encontré mi primer trabajo como columnista en este periódico. Me pidieron los jefes, y esto lo pongo entre comillas, que mi primera columna fuera diferente y a la vez impactante, y eso es lo que me voy a proponer. Quiero hablaros sobre la igualdad. Las mujeres nos llenamos la boca con este término, pero no nos damos cuenta, y aquí me incluyo yo, que hoy en día, y sobre todo en España, la igualdad existe. Es cierto que hay rencillas sobre si la mujer cobra menos que el hombre, que si hay profesiones solo aptas para mujeres, que si esto, que si lo otro. No nos podemos quejar, somos unas privilegiadas, ya que en otro tiempo las mujeres vivían peor. En la actualidad hay diversidad de empleos donde destaca el esfuerzo de la mujer. Vivimos como queremos, y lo mejor de todo, los jóvenes están concienciados que el trabajar en casa ya no es solo un oficio único y exclusivo de la mujer. Hoy en día, el hombre colabora en las tareas del hogar, se involucra en ella y ya no es el hombre neandertal de las cavernas. Así que, menos asociaciones, menos fundaciones, menos oficinas de la igualdad e institutos de la mujer y más trabajo para todos. Hola, Hola, cariño. ¿qué haces? La columna para el periódico. ¿Has hecho ya la comida? No, todavía no. ¿Y cuándo tenías pensado hacerla? Cuando termine el artículo, que no voy a tardar mucho. Déjate de gilipolleces y haz la comida, que tengo prisa, ¿vale? ¿No has lavado esta camisa? No me ha dado tiempo. Tenía pensado hacerlo esta mañana, pero me he ido a hacer la compra y luego he estado limpiando la casa, no he podido. La madre que te parió. ¡La necesito para mañana, joder! ¡Harto de trabajar y me encuentro con esto! Atiende a la casa, que es lo que tienes que hacer. Joder. Tendría que verte yo en un trabajo como el mío, y no haciendo esas chorradas a las que te dedicas. Porque España es un país con mucha igualdad.
Pues ahora sí, hemos llegado al final de esta webinar Monfragüe con nombre de mujer, un apasionante recorrido por Monfragüe y por la vida de algunas de las mujeres que aportaron su granito de arena en diferentes ámbitos. Podéis dejarnos cualquier duda que os haya surgido en los comentarios y si aún tenéis ganas de más, os esperamos en Torrejón. Muchas gracias, se despide Marieta, agente de igualdad de la Oficina de Igualdad de Riberos del Tajo. Hasta luego, muchas gracias.